Hola, muy buenas. En este video quiero mostrarte la plataforma Darwinex que estuvimos comentando en el video anterior. Te quiero enseñar cómo es la plataforma y los diferentes criterios o métricas que utiliza Darwinex para clasificar un Darwin. Vamos a verlo. Muy bien, esta es la plataforma. Una vez que creamos nuestra cuenta e ingresamos, vamos a tener acá en la pestaña de Darwins. Estos son un poco los filtros ya que Darwinex nos deja. Por ejemplo, acá tenemos más inversores, bajo el radar, retorno superior al 50%. Si vamos a todos los Darwinex, todos los Darwins, tenemos una lista con absolutamente todos los Darwin en los que podemos invertir. Se pueden crear filtros y demás, pero si entramos en uno, vemos que hay un montón de atributos y un montón de cosas en los que nos tenemos que fijar. Más abajo también tenemos todo el track record que tiene el Darwin. En este caso tiene un retorno de 187. Vamos a ver un poquito cada una de estas cosas. En este caso JHU es el nombre del Darwin. Tenemos el Darwin Score. Esta es una puntuación que utiliza Darwinex para darle al Darwin, y la nota esta se calcula en base a todos estos atributos invertibles. El primero que tenemos que nos aparece experiencia. Esto es simplemente desde hace cuánto que el trader es trader y opera, y también tiene en cuenta la cantidad de trades que hace. El siguiente, la correlación con el mercado, simplemente nos da una idea de si el trader opera tantos cortos como largos, entonces no hay tanta correlación con el mercado, porque si el mercado baja, el trader entrará en corto, o si sube entrará en largo. Pero por ejemplo, si opera solo el SP500 en largo, entonces en ese caso, si por alguna razón el SP500 tiene un periodo muy largo, que va para abajo, entonces ahí tendrá una puntuación bastante más mala, porque no podrá operar hasta que retome la subida. El siguiente que tenemos es la estabilidad del riesgo y el ajuste del riesgo. Estabilidad del riesgo es si el trader siempre entra más o menos con la misma cantidad de posiciones y de lotaje. El ajuste del riesgo es una de las cosas más importantes, sobre todo es algo que se tiene muy en cuenta en la nota del D-Score. Y esto es si el gestor de Darwinex tiene que entrar a ponerle un stop, por así decirlo, a la cantidad de lotaje con la que está entrando el Darwin o no. Hay que entender una cosa, que el trader entra al mercado o calcula su lotaje en base a su equity, que esta es otra de las cosas que nos figura y nos muestra. Por ejemplo, si él entra con un 1%, él calculará el 1% de esto, pero no entra calculando el lotaje de la cantidad de dinero con la que opera el Darwin. Eso lo hace Darwinex, y su gestión de riesgo lo que hace justamente es, si en algún momento el trader apuesta todo su dinero en una posición porque le tiene mucha fe, Darwinex le va a decir no, stop, y va a limitar esa cantidad de lotaje en el Darwin. Al trader sí que lo va a dejar que entre con el lotaje que quiere, pero no en el Darwin. Las siguientes que tenemos es estrategia de apertura y estrategia de cierre. Estos no son muy importantes, simplemente son si cuando abre el mercado va a su profit o no. O si abre y va para abajo, y lo de cierre lo mismo, si cuando cierra el mercado da la vuelta o el mercado sigue subiendo, pero no son tan importantes, porque al final si el Darwin tiene, o el trader tiene una estrategia y es rentable, da igual que siga subiendo, que no entra en el mejor precio y salga en el mejor precio, sino que con un trozo de eso va a estar bien, no es tan importante. El otro métrica que tenemos es la consistencia en la duración. Eso es si todos sus trades, o la mayoría de sus trades, más o menos están en la misma cantidad de tiempo en el mercado. Es decir, si todos sus trades duran una hora, media hora, un día o dos. ¿Y por qué sirve o no sirve a esto? Bueno, porque les va a dar una idea a Darwinex para poder obtener su par de 6,5%, que hablaremos más tarde. La otra métrica, sí que es una métrica muy importante, es la adversión a la pérdida. Simplemente lo que dice es o nos da una idea de qué es lo que hace el trader ante una pérdida, ¿no? Si busca como cierta revancha, por así decirlo, y entra otra vez queriendo darlo vuelta al mercado, o no, si es su operativa normal y busca otro trade y demás. Este sí que
tanto la experiencia como la adversión a la pérdida son los que más penalizan en la nota Discord, pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque justamente si un trader está todo el tiempo queriendo darle vuelta al mercado, eso puede ser muy, muy perjudicial. La siguiente nota es la de performance. Simplemente mide si la estrategia del Darwin se compara y es mejor que otra que de similares características, pero tampoco es tan importante. Por último tenemos la capacidad, esta sí que es importante porque ¿qué pasa? Si el trader opera pares que no tienen mucha liquidez en el mercado, lo que puede pasar es que el Darwin, el trader, entre al mercado a una determinada posición y todos los inversores o el dinero del capital inversor que tenga entran a peores posiciones. Por ejemplo, si opera únicamente el euro-dólar, está claro que no va a tener problemas de capacidad porque en el euro-dólar siempre hay muchísima liquidez, pero por ejemplo si utiliza siempre parece un poco más raro o con falta de liquidez, entonces el Darwin siempre entrará a mercado en peor precio que la estrategia del trader. Lo siguiente que tenemos es el retorno a origen, simplemente no está eso, desde que inició hasta hoy, cuánto es el retorno que obtuvo. El VAR en todos los Darwin es el 6,5%, como comentábamos antes, esto lo hace el gestor de Darwinex, es lo que buscan es que tenga un riesgo del 6,5%. Los inversores nos dice la cantidad en el número de acá, y nos dice cuánto dinero tiene el Darwin. En este caso tiene $850,000 invertidos. Y ahí en esas barritas que vemos, dice cuál es la capacidad máxima que puso el Darwin. Esto, el que opera el Darwin puede poner una capacidad, puede decirte $1,000,000 porque es lo que él se siente cómodo y no se siente más cómodo con eso y simplemente. Por otro lado tenemos el drawdown a origen, menos 5,8% en este caso, simplemente es la pérdida máxima que tuvo. El deleverage, el apalancamiento medio por posición. Lo siguiente que tenemos es la asignación Darwinia. Darwinia es como un concurso que tiene el Darwinex en donde invierte su propio capital en Darwin que tienen muy buena nota o que muy buen retorno. Por otro lado, como comentábamos antes, el equity del trader simplemente con cuánto está operando, con cuánto capital propio opera el trader. Y por último, la divergencia mensual, esto es lo que hablábamos antes de cuál es la diferencia del precio de entrada de la estrategia subyacente, ¿no? De la estrategia del trader con el Darwin como tal. Muy bien, eso es todo por hoy. Si te gustó y querés seguir aprendiendo más de Darwinex, no te pierdas los próximos videos porque hablaremos de cuáles son los errores principales y en qué parámetros o qué valores tienen que tener cada una de las cosas que estuvimos viendo hoy para considerar un Darwin que es bueno y confiable para poder invertir nuestro dinero. Chao, chao.